¿Alguna vez has sentido que la vida te está superando? Como si los problemas se acumularan uno tras otro y no hubiera forma de escapar de ese peso. Podría ser el estrés del trabajo, las expectativas de los demás, o simplemente esa voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente. Es en estos momentos que te preguntas, ¿cómo puedo encontrar la paz en medio de tanto caos? Hoy os traigo algo diferente. Estas no son soluciones rápidas ni fórmulas mágicas. En este vídeo te mostraré 9 hábitos estoicos que no solo te ayudarán a afrontar estos momentos difíciles, sino que también cambiarán tu vida para siempre. El estoicismo no es una filosofía antigua y lejana, es una guía práctica para encontrar fuerza interior, serenidad y sobre todo alivio en medio del dolor. Estos hábitos te enseñarán a dejar de luchar contra lo que no puedes controlar y a concentrarte en lo que realmente importa. Si sientes que es hora de tomar el control de tu vida y dejar de ser esclavo de tus preocupaciones, este video es para ti. Hábito 1. Reflexión matutina. Imagina esto. Te despiertas una mañana y en lugar de agarrar el teléfono para ver redes sociales, decides tomarte unos minutos para ti mismo. Solo tú, el silencio y tus pensamientos. ¿Te suena extraño? Bueno, déjame decirte algo. Los estoicos, como Marco Aurelio, lo hacían todo el tiempo. Y eso que él era emperador de Roma. Si alguien tan ocupado podía hacer un espacio para reflexionar, créeme, tú también puedes. La reflexión matutina es una forma poderosa de empezar el día con la mentalidad correcta. No se trata de complicarse, es más bien un momento para pensar en lo que te espera, en cómo quieres enfrentarlo. Los estoicos creían que, al empezar el día preguntándose ¿qué dificultades pueden surgir hoy?, te preparas mentalmente para todo. No es ser pesimista, es ser realista. Si piensas, hoy puede que alguien me trate mal en el trabajo, pero no voy a dejar que eso me afecte. Cuando suceda, estarás más calmado. ¿Alguna vez has tenido un día en el que todo parecía ir mal desde la mañana? Bueno, los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Imagina que te levantas y ya estás pensando, hoy va a ser un día difícil. Puede que tu jefe esté de mal humor, puede que el tráfico te ponga de los nervios, pero no importa. Tú ya te has preparado mentalmente. Aquí es donde entra la magia de la reflexión matutina. Piensa en Marco Aurelio, que cada mañana se recordaba que las personas pueden ser difíciles, pero él tenía el control de su actitud. Entonces, ¿qué tal si mañana pruebas esto? Tómate 5 minutos, siéntate con calma, respira hondo y pregúntate, ¿qué puedo controlar hoy? ¿Cómo quiero reaccionar ante lo que no puedo cambiar? Los estoicos sabían que empezar el día con esta mentalidad te da poder, te hace sentir más en control, aunque las cosas no salgan como esperabas. Y lo mejor es que esto no requiere esfuerzo físico ni grandes rituales. Es un hábito que puedes adoptar de inmediato. Es como poner una armadura invisible antes de salir de casa. Estás más preparado para los retos y no te dejas llevar por las emociones del momento. ¿Te imaginas lo diferente que sería tu día si en lugar de reaccionar ante todo lo malo, decides responder con calma? Eso es lo que los estoicos hacían. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con una actitud tranquila y serena. Así que mañana, cuando te despiertes, recuerda que tú tienes el control de cómo quieres empezar el día. Reflexiona, respira y prepárate mentalmente para lo que venga. Hábito 2. Planificación del día. Imagina que cada día es como un libro en blanco. Lo que escribas en él depende completamente de ti. Pero, ¿alguna vez te has sentido como si las páginas del día simplemente se llenaran solas,
sin que tú tuvieras control sobre lo que pasa? Esto es algo que nos sucede a muchos. Nos levantamos sin un plan claro y cuando nos damos cuenta, el día ha pasado y no logramos lo que queríamos. Aquí es donde entra el hábito estoico de la planificación diaria. Los estoicos, como Séneca, uno de los filósofos más conocidos, creían que para vivir una vida plena y tranquila era esencial tener claridad en lo que queríamos hacer cada día. No se trataba solo de hacer una lista de tareas, sino de planificar conscientemente cómo enfrentar cada momento del día, anticipando desafíos y decidiendo cómo actuar ante ellos. Piensa en esto. Si sales de casa sin saber a dónde vas, es probable que termines en cualquier parte. Lo mismo pasa con la vida. Si no decides cómo quieres que sea tu día, el caos y las distracciones se encargan de llenarlo por ti. Marco Aurelio, otro gran estoico, tenía una rutina muy clara. Todas las mañanas reflexionaba sobre los posibles problemas que podría enfrentar. Así, no solo se preparaba mentalmente, sino que también ganaba control sobre su día, en lugar de que el día lo controlara a él. Ahora, ¿por qué es importante planificar? Según estudios recientes de la Universidad de California, las personas que planifican sus días con un propósito claro son más productivas y experimentan menos estrés. Al tener una visión de lo que quieren lograr, sienten más satisfacción, incluso cuando las cosas no salen exactamente como se esperaba. Es como tener un mapa para llegar a un lugar. Aunque el camino tenga baches, sabes hacia dónde te diriges. Ejemplo sencillo para entender esto. Imagina que tienes que hacer una tarea en la escuela o en el trabajo. Si no organizas tu tiempo y no sabes cuánto tardarás, lo más probable es que te estreses o te distraigas con otras cosas. Pero si dedicas unos minutos a planificar cómo harás esa tarea, cuánto tiempo te tomará y qué pasos seguirás, es más fácil que la completes sin tanto agobio. Un truco que los estoicos usaban y que hoy muchos especialistas en productividad recomiendan es dividir el día en bloques de tiempo. Esto significa que en lugar de tener un largo y caótico día por delante, lo partes en pedazos más pequeños y manejables. Cada bloque tiene su propio objetivo, ya sea trabajar en algo importante, descansar o simplemente reflexionar sobre cómo te sientes. Otra cosa interesante de los estoicos es que sabían que no todo saldría como lo habían planeado. No se trataba de hacer un plan perfecto, sino de estar preparados para adaptarse a lo que ocurriera. Epicteto, otro de los grandes maestros del estoicismo, decía que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Al planificar tu día, no solo decides lo que harás, sino también cómo vas a reaccionar ante las cosas inesperadas. En resumen, la planificación del día es un hábito poderoso, que te da estructura y te ayuda a tener más control sobre tu vida. Los estoicos lo sabían y hoy la ciencia lo confirma. Si planificas, reduces el estrés, aumentas tu productividad y sobre todo, vives con más tranquilidad. Pruébalo mañana. Dedica unos minutos a organizar tu día y verás la diferencia. Y recuerda, no se trata de tener el día perfecto, sino de saber qué hacer con lo que venga. Como decía Marco Aurelio, la vida es lo que hacen tus pensamientos de ella. Si piensas con claridad y planificas con intención, tu día puede ser tan productivo y tranquilo como tú lo decidas. Hábito 3. Lectura y estudio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una calma increíble ante los problemas? Una de las razones es que dedican tiempo a la lectura y el estudio. Sí, suena simple, pero leer y aprender es como entrenar tu mente para ser más fuerte, más resistente. Imagina a un niño que se cae de la bici. Si nunca ha aprendido a levantarse, ni entiende que las caídas son parte del proceso, se quedará frustrado.
Pero si ha leído historias sobre cómo otros superaron obstáculos, sabrá que caer es solo una parte del camino. Lo mismo pasa con nosotros, los adultos. Leer y estudiar nos da perspectiva, nos enseña que cada problema tiene solución, o al menos una lección. Los estoicos, por ejemplo, eran grandes lectores. Marco Aurelio, uno de los emperadores más conocidos del Imperio Romano, escribía en su diario sobre cómo lidiar con los problemas. A veces leemos sus reflexiones y nos damos cuenta de que los desafíos de hace miles de años no son tan diferentes a los nuestros. Él decía que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a eso. ¡Qué poderoso!, ¿no? Esa es una enseñanza que puedes aplicar cuando algo no va como esperabas. No importa lo que pase, lo que realmente cuenta es cómo lo manejas. Por eso, dedicar tiempo a la lectura no es solo adquirir conocimiento, es aprender a ver la vida desde otra perspectiva, es prepararte para esos momentos difíciles. Y no necesitas empezar con grandes libros filosóficos, puedes comenzar por pequeñas lecturas que te inspiren, que te den nuevas ideas. Recuerda que el hábito de la lectura no es una carrera, es un viaje que hacemos poco a poco. Piensa en un barco navegando en el océano. Si no tiene mapas ni conoce las estrellas, se perderá en medio de la tormenta. Pero si tiene el conocimiento, sabrá cómo dirigir su rumbo y llegar a buen puerto. Tu mente es ese barco, y el conocimiento que adquieres con la lectura es el mapa que te guiará en los momentos difíciles. Entonces, no lo veas como una obligación. Lee por placer, por curiosidad, por esas ganas de descubrir algo nuevo. Hábito 4. Meditación. Imagina que cada día tu mente es como una caja llena de juguetes, algunos ordenados y otros completamente desordenados. La meditación, según los estoicos, es como abrir esa caja, sentarte tranquilamente y comenzar a poner todo en su lugar, uno por uno. Y no necesitas sentarte en el suelo con las piernas cruzadas o convertirte en un monje. Para los estoicos, meditar era algo mucho más sencillo y útil en la vida diaria. Mira, Marco Aurelio, un famoso emperador estoico, tenía miles de problemas. ¿Te imaginas lo complicado que era gobernar un imperio entero? Pero él no dejaba que el caos lo abrumara, y una de sus grandes herramientas era la meditación diaria. No me refiero a una meditación súper profunda. Para Marco Aurelio, meditar era tomarse un momento del día, cerrar los ojos y pensar en sus acciones, en cómo había respondido a las dificultades y en lo que realmente importaba. Es como cuando terminas el día y piensas, ¿cómo me fue hoy? ¿Hice algo que podría haber manejado mejor? O también, al comienzo del día, preparándote mentalmente. Los estoicos usaban la meditación para reflexionar sobre sus emociones y acciones. Lo que pasa es que muchas veces nuestras emociones nos controlan. Por ejemplo, si alguien te grita, lo normal es que te enojes al instante. Pero con la meditación aprendes a pausar un segundo y pensar antes de reaccionar. Imagina que tu mente es como un vaso lleno de agua. Si agitas el vaso, el agua se mueve de un lado a otro, haciéndote sentir todo desordenado por dentro. Pero si dejas el vaso quieto, el agua se calma. Así es como funciona la meditación. Te ayuda a calmar tu mente para que puedas ver las cosas con más claridad. Ahora no necesitas meditar por horas ni hacer algo súper complicado. Puedes simplemente tomarte unos minutos al día en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y pensar en cómo estás manejando las cosas. ¿Te estás dejando llevar por la ira? ¿Por la ansiedad? Los estoicos sabían que solo cuando nuestra mente está tranquila podemos tomar las mejores decisiones. Séneca, otro gran filósofo estoico, también practicaba este hábito. Reflexionaba sobre lo que podía mejorar, en lo que debía enfocar su energía.
Es como cuando tienes un videojuego, no puedes ganar si todo está fuera de control. Tienes que hacer pausas, pensar en la estrategia y luego seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué técnicas de meditación utilizas para calmar tu mente? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cómo integras esta práctica en tu vida diaria. Hábito 5. Ejercicio físico. ¿Sabías que el ejercicio no solo es para mejorar el físico, sino también para afilar la mente? No se trata de ser un atleta profesional, sino de moverse, de activar el cuerpo. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que tengas que pasarte horas en el gimnasio sudando como loco, pero un poco de movimiento diario puede cambiarlo todo. Imagínate esto, después de un día largo y lleno de estrés, te tomas 20 minutos para caminar, trotar o hacer algo que te guste. Automáticamente tu cabeza se despeja, las tensiones se disipan y de repente esos problemas que parecían montañas se ven como pequeñas colinas. ¿No es genial? Lo que pasa es que el ejercicio físico no es solo para verte bien frente al espejo, es para que tu mente funcione a 1000. La ciencia ya lo dice. Mover el cuerpo aumenta la producción de endorfinas, esas sustancias mágicas que nos hacen sentir bien. Además, mejora la memoria, reduce la ansiedad y hasta nos ayuda a dormir mejor. Es como un combo completo de bienestar. Ahora, no tienes que empezar corriendo maratones ni levantando pesas enormes. La clave está en encontrar algo que disfrutes. Puede ser bailar, hacer yoga, andar en bicicleta, lo que sea que te haga mover y te haga sentir bien. Y si me dices que no tienes tiempo, te diré que lo pienses mejor. No se trata de tener 2 horas libres. 20 minutos pueden marcar la diferencia. Todos podemos sacar un ratito, incluso entre las tareas diarias. Además, moverse no solo te hace sentir mejor hoy, también te está ayudando a cuidar tu futuro. Es como hacer una inversión en ti mismo, una inversión a largo plazo. Piensa que cada vez que te levantas y decides moverte, estás fortaleciendo no solo tus músculos, sino también tu mente. ¿Te ha pasado alguna vez que después de un entrenamiento, por más suave que sea, sientes que puedes con todo? Esa es la magia del movimiento. Hábito 6. Agradecer. Imagina que todos los días estás coleccionando pequeños tesoros, pero estos tesoros no son de oro ni de plata, son momentos. Cada vez que agradecemos por algo, es como si estuviéramos guardando uno de esos tesoros en el bolsillo. Ese es el verdadero poder de la gratitud. Es un hábito simple, pero poderoso. ¿Y sabes qué es lo mejor? No necesitas cosas grandes para hacerlo. Los estoicos hablaban mucho de esto. Séneca, por ejemplo, decía que la felicidad no viene de tener mucho, sino de valorar lo que ya tenemos. ¿Te has puesto a pensar en eso? A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que ni nos damos cuenta de lo que ya tenemos alrededor. Ese café calentito en la mañana, la sonrisa de alguien querido o simplemente la oportunidad de comenzar un nuevo día. Déjame contarte una historia rápida. En una ocasión, Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, decía que deberíamos entrenar nuestra mente para enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Muchas veces nos estresamos por cosas que no podemos cambiar. Y adivina qué, agradecer es una forma de recordar que, aunque las cosas no salgan como planeamos, siempre hay algo positivo cerca. Piénsalo, puedes despertar en un día que parece horrible. Llueve, te retrasas, el autobús se descompone, pero en medio de todo eso hay pequeñas cosas por las que puedes estar agradecido. Tal vez la lluvia haya regado tu jardín o ese retraso te permitió reencontrarte con un amigo. Eso es lo que los estoicos llamaban sabiduría práctica. Cuando agradecemos, el enfoque se aleja de las preocupaciones y se dirige hacia las cosas buenas. La vida se va haciendo más ligera, más simple. Dejamos de querer controlar todo
y empezamos a valorar cada momento. Si estos 9 hábitos estoicos te están inspirando y crees que pueden cambiar tu vida, no olvides dejar un like. Hábito 7. Conexión con la naturaleza. Imagina que estás caminando por un bosque, respiras profundamente, escuchas el sonido de los pájaros, sientes el viento suave en tu rostro. Todo parece estar en paz, ¿verdad? Esa es la magia de la naturaleza. Te conecta con algo más grande y te recuerda lo simple que puede ser la vida. Los estoicos sabían muy bien esto. Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, solía escribir sobre lo importante que era observar la naturaleza para entendernos a nosotros mismos. Él decía que todo en la naturaleza tiene su ciclo. Las flores crecen, las hojas caen y cada cosa tiene su tiempo. Entonces, cuando enfrentamos problemas, podemos aprender de ella. Si una tormenta llega, sabemos que eventualmente pasará y el sol volverá a brillar. Lo mismo ocurre con nuestras dificultades. Tarde o temprano también pasan. Te cuento una historia. Había una vez un niño que siempre estaba ocupado con sus juegos y tareas. Un día, después de una larga semana de escuela, su abuelo lo llevó a la playa. Mientras caminaban por la orilla, el niño se dio cuenta de lo grande y tranquila que parecía el mar. El abuelo le dijo: «¿Ves cómo el mar nunca se apresura? Las olas vienen, se van, pero siempre siguen su curso. Así deberías ser tú también. No te apresures en la vida, deja que las cosas fluyan». El niño, que hasta entonces se sentía agobiado por sus preocupaciones, empezó a ver todo de otra manera. Los estoicos creían que la naturaleza nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar. Si hay un día de lluvia, no te puedes enojar con el cielo. Al igual que las olas o los árboles, nosotros también formamos parte de este ciclo de la vida. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos decidir cómo reaccionar ante ello. Y cuando estás en contacto con la naturaleza, como caminar por un parque o sentarte en un lugar tranquilo, es más fácil recordar esa lección. Así que, cuando las cosas se pongan difíciles o te sientas abrumado, tómate un momento para salir, respirar aire fresco y observar lo que te rodea. Como dijo Marco Aurelio, la naturaleza siempre tiene una manera de mostrarnos que la vida sigue, pase lo que pase. Hábito 8. Práctica de la resiliencia. La resiliencia es como ese músculo que no sabías que tenías, pero que de repente descubres cuando la vida te pone a prueba. No es algo que uno nace sabiendo cómo hacer, es algo que se entrena, como cuando empiezas a ir al gimnasio y al principio todo duele, pero con el tiempo ves los resultados. Imagina que la vida es una montaña rusa. Subes, bajas, giras y a veces sientes que te estás tambaleando, pues la resiliencia es el cinturón de seguridad. Es lo que te permite no salir volando cuando todo parece fuera de control. Y, ojo, no es que te hagas de piedra o te vuelvas inmune al dolor, no. Más bien es como el bambú, que se dobla con el viento, pero nunca se quiebra. Ahora aquí es donde el estoicismo entra en juego. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Es como si la vida nos lanzara desafíos y en lugar de decir «¿por qué a mí?», decimos «¿qué puedo aprender de esto?». Cambiar esa mentalidad es clave para ser más resiliente. Cuando practicas la resiliencia, te das cuenta de que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Si lo piensas, las veces que más has crecido son justamente después de haber superado algo que parecía imposible. Y aquí está lo interesante. Cada vez que pasas por una dificultad, te haces más fuerte. Es como un entrenamiento para la mente. Cada reto que superas es como añadir un peso más en esa barra imaginaria. Y cuanto más peso levantas, más preparado estás para lo que venga después. ¿Sabes lo que es liberador?
Saber que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que ser perfecto. La resiliencia es aceptar que hay días malos, pero que no duran para siempre, que cada caída tiene su levantada y que cada tormenta eventualmente pasa. Lo importante no es cuánto tardas en levantarte, sino que siempre lo haces. Los estoicos lo tenían claro. Lo que no me mata me hace más fuerte. Pero no es solo una frase motivacional, es una realidad. La vida es impredecible y en lugar de luchar contra esa incertidumbre, la resiliencia te enseña a fluir con ella. Hábito 9. Práctica de la autodisciplina. La autodisciplina no es ese concepto aburrido que muchos piensan, tipo, tienes que seguir reglas y ser serio todo el tiempo. Para nada. La autodisciplina es tu mejor aliada cuando se trata de conseguir lo que realmente quieres en la vida. Es como el motor que te impulsa hacia tus metas, pero lo mejor de todo es que tú decides cuándo y cómo usarlo. Piensa en esas mañanas en las que preferirías quedarte en la cama y no hacer nada. ¿Te ha pasado? A todos nos pasa, pero cuando logras levantarte, aunque sea solo para dar el primer paso, estás entrenando tu autodisciplina. Es ese pequeño empujón que te das a ti mismo, que luego se convierte en un gran salto. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, la autodisciplina era una de las claves del éxito personal. Es la capacidad de mantenerte firme en lo que sabes que es importante, incluso cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario. No se trata de ser rígido o inflexible, sino de tener el control de ti mismo, de tus decisiones y de tus acciones. Porque al final del día, no puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí cómo reaccionas a ello. Lo genial de la autodisciplina es que, aunque a veces puede parecer difícil, en realidad funciona como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás ganando un poco más de control sobre tu vida. Es como construir una fortaleza interna que te protege de la procrastinación, las distracciones y todo lo que te aleja de tus objetivos. Y ojo, no se trata de ser perfecto. Habrá días en los que no logres todo lo que te propusiste, y está bien. La autodisciplina también implica ser compasivo contigo mismo y saber que cada pequeño avance cuenta. No necesitas correr una maratón todos los días, pero si das un paso, por pequeño que sea, ya estás más cerca de lo que quieres lograr. Los estoicos lo veían así. Cada día es una oportunidad para ser un poco mejor que ayer. Hemos llegado al final de este viaje a través de los 9 hábitos estoicos que cambiarán tu vida y aliviarán tu dolor. Cada hábito que discutimos es como una brújula que te puede guiar en momentos de incertidumbre y dolor. Ahora, quiero que pienses en uno de estos hábitos que te resonó más. ¿Cuál crees que podría ser tu aliado en este momento de tu vida? Cuéntame en los comentarios. Si este video te inspiró, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de más contenido que te empodere. Y para seguir profundizando en el estoicismo, no te pierdas estos 2 videos. Te van a encantar. Nos vemos en el próximo video.